seguimos. Me gusta mucho el título de este panel, que es Argentina, de eso sí se habla. Así que vamos a aprovechar para charlar, ya que están ustedes. Un tema del que siempre como que parece que estamos diciendo, porque pasa, no digo que no, pero como que vivimos en crisis constante en Argentina. Siempre estamos ahí al borde, caemos, no caemos. Crisis. ¿Ustedes hablan de crisis en sus empresas? O sea, cuando les dicen cómo es liderar en crisis constante, ¿es así, no tan así? ¿Cómo es el desafío? ¿Quieres empezar vos? Empiezo yo, si te parece. Dale. Me parece que es un fenómeno mundial. De hecho, está acuñado recientemente el término permacrisis. Y me parece que a lo largo de los últimos años, te diría a partir del Brexit, por decir algo, desde el mundo financiero estamos viendo que hay una sucesión de pequeños cisnes negros. En la Argentina eso está exacerbado y la sensación es que ya ni se habla de crisis. Claro. Se convive con un estado raro de turbulencia permanente y me parece que eso, retomando los conceptos del foro anterior o del panel anterior, nos ha generado una gimnasia en Argentina de flexibilidad y de resiliencia muy interesante. Pero sí, definitivamente se habla, lo que pasa es que ya no le decimos crisis, Claro. es parte de la diaria. Constante. Mira, yo creo que lo hablamos un poco también antes fuera de cámara. Creo que hay por ahí una realidad macro y una realidad micro, ¿no? Dentro de la realidad micro, las distintas tipos de industrias tienen realidades diferentes. En el caso, por ejemplo, de lo que es industria automotriz, la industria creció de mayo a mayo un 13% aproximadamente, viene un ritmo de crecimiento. La cuestión es, bueno, ¿podría ser mejor la industria automotriz? Sí, podríamos vender más autos, pero la verdad que este año haremos 420.000 autos de ventas en total y con las fábricas bastante llenas en términos de cadencia. Así que no creo que podamos hablar de una crisis a nivel de lo micro, ¿no? Sí, lo que hay por ahí es una situación de expectativa de ver qué es lo que va a pasar en los próximos meses. Y después, como mencionaba ya también, a nivel mundial, el otro día estaba leyendo el diario y salió un término que también yo venía comentando hacía rato, que es que como el mundo se argentinizó. El mundo en general se ha vuelto más volátil. Podemos decir, crisis de semiconductores para lo que es industria automotriz, después vino la guerra de Ucrania, que fue un gran impacto para muchas grandes compañías. Básicamente lo que eso hace es que haya una dinámica mucho más fuerte que lo que había hace una década atrás, pero no sé si podemos hablar de crisis, sí, podemos hablar de un mercado muy dinámico de alguna forma, ¿no? ¿Y cómo es ser CEO número 1 en un mercado así tan dinámico? Digo, ¿cómo se maneja, por más que sea un desafío global, digo, pero manejar esta agenda, la famosa agenda del corto, con la del largo? Que también me parece interesante que lo cuenten desde su experiencia, porque son industrias muy diferentes. Bueno, mira, en lo que es, pienso, si te parece, en lo que es automotriz, nuestras inversiones son para mínimo 10 años. El ciclo de vida de un producto son 10 años. Entonces, nunca puedes tomar una decisión pensando en el hoy, porque si no, no tomarías ninguna decisión, ¿no? Entonces, primer punto es eso, pensar siempre en largo plazo y administrar, vamos a decir, como una vez escuché una frase que me gustó mucho, que es, las empresas tienen que ser ambidiestras, ¿no? Tienen que manejar el largo plazo con una mano, mientras con el corto plazo lo manejan con la otra. Entonces, eso para mí es fundamental. Después, tener un equipo muy sólido, escuchar mucho y tener mucho diálogo dentro del equipo, porque cuando vos sos líder de una organización es imposible que estés en todos los detalles, es imposible. Renault tiene en Argentina una empresa que tiene 3.000 personas, fabrica este año va a fabricar 100.000 autos. Entonces la única forma de poder navegar en estos mares turbulentos es tener un equipo en el cual uno confía plenamente y que todas las decisiones se tomen de forma muy charlada y muy discutida. Sí, un Y en poco el caso similar. de financiero. Me quedo con el escuchar al equipo, me parece que para mí es central y lo digo cada vez que me preguntan sobre liderazgo, para mí liderazgo es escuchar, es conseguir el talento que necesitas y dejar que actúe. Convivir con el error y en este equilibrio del largo y del corto tiendo un poco a estar más en el corto porque la coyuntura sí me lo exige desde el lado, digamos, de las finanzas, la industria así lo exige. Y lo que te pasa también es que los clientes hoy te están pidiendo soluciones más de corto.
cash management, protección, etcétera. Entonces no estás haciendo ni project finance ni nada que tenga que ver con algo de más largo a la espera de algunas incertidumbres que vamos a tener que resolver como argentinos, ¿no? Y ahí también tenés el doble ataque global local. Es muy difícil desde lo estratégico sentarte a pensar en una Argentina de largo plazo cuando estás como desafiado por el corto en términos de protección, de armar un presupuesto, etcétera. Hablo de mis clientes corporativos. Claro. ¿no? Nuestros clientes corporativos. Perfecto. Y en lo que vamos de 2023, que bueno, ya estamos llegando a mitad de año, un poco cómo están transitando este año. Hablábamos de que la micro quizá tiene otra realidad, pero bueno, la macro también afecta y sobre todo a los negocios y las empresas de ustedes. ¿Cuál fue quizá el factor macro o la situación que más estuvo afectando en estos 6 meses? ¿Era parte de lo planeado? ¿No era parte de lo planeado? Tuvimos ahí como algo más inesperado, ¿no? Y cómo están transitando ese camino. Mira, yo creo en el caso nuestro, sabíamos desde el año pasado que el tema dólares iba a ser un tema central en la Argentina de 2023. Creo que lo que se presentía, pero terminó teniendo un impacto que se terminó confirmando y fue muy disruptivo, fue la sequía, ¿no? La sequía generó un impacto gigante en la economía argentina, 20.000 millones de dólares, y eso obligó a que todos los actores tuvieran que recalcular, vamos a decirlo, ¿no? Y eso nos llevó a tener, bueno, muchas conversaciones con diferentes áreas del gobierno y a tener que replanificar muchas cosas y enfocarnos, por ejemplo, en nuestro caso, a lo que es producción nacional muy fuerte. Nosotros 90% de los autos que vendemos en Argentina son fabricados en Argentina. Hace 10 años no era así, ¿no? Entonces eso es parte también de la flexibilidad que tienen que tener las compañías para adaptarse al contexto que se produce en cada país. Ninguno de los factores macro, y acá aclaro que lo que hablábamos en la trastienda, que es la macro pareciera estar bastante complicada y descompuesta, y sin embargo la micro está funcionando, como dice Pablo. Hay una sensación de una cierta actividad que todavía está. Pero de los factores macro ninguno era imprevisible, me da la sensación cuando arrancamos el año. Sí, por ahí un poco más exacerbada la inflación, por ahí un poco más desafiadas las reservas, pero eran datos de la realidad cuando arrancamos y son parte del desvelo de todos los días. Claro. Y mirando del otro lado, siempre decimos, es un cliché, pero detrás de siempre en cada crisis hay una oportunidad. Pero bueno, ¿qué ven ustedes a nivel oportunidades en lo que queda de este año? No sé si es muy ambicioso pensar en el año que viene, sobre todo por el segundo semestre que nos espera con tanta incertidumbre y todavía falta como mucho para saber, pero hacia adelante, ¿qué oportunidades están viendo a nivel propio, digo, de sus industrias y sus compañías, y a nivel también más macro, más país? Mira, creo que también, como decía ella en la trastienda, hablamos un poquito que a río revuelto ganancia de pescadores. Entonces, a veces los contextos así tan turbulentos abren un montón de oportunidades. En el caso nuestro, para nosotros es un año, te diría, bisagra muy importante, que es hace muy poquito anunciamos que vamos a fabricar en Argentina la primera pick-up de media tonelada fabricada por una automotriz en Argentina en décadas, vamos a decir, en tiempos recientes. Y eso es un proyecto muy importante para nosotros porque lo que buscamos es justamente reconvertir completamente el modelo de negocio hacia un modelo muchísimo más exportador, ¿no? Esta pick-up va a ser la única pick-up fabricada en el mundo dentro de las plantas de Renault. La única base va a ser Argentina y va a tener 70% de perfil exportador. Entonces, vamos a decir, dentro de este contexto, esto nos permitió ir y hablar con nuestro CEO. El CEO nos visitó hace 2 años aproximadamente y le explicamos que en realidad, bueno, Argentina tiene cuando miramos, es independiente, vamos a decir, de este gobierno, del anterior, Argentina tiene un déficit de dólares, vamos a decir, cuando miramos los últimos 40 años, que va y viene, pero es bastante constante. Y entonces esto me permitió, por ejemplo, en el caso de Renault, hablar con nuestro CEO y decir, bueno, mira, tenemos que desarrollar este modelo exportador, es muy importante
para tener también más autonomía, digamos, ¿no? Para que cada empresa se genere sus propios flujos de divisas. Y bueno, eso para nosotros fue una oportunidad tremenda. Y bueno, por eso que el grupo confió y apostó en un país que tiene, bueno, una historia enorme, ¿no? Nuestra fábrica dentro de poquito va a cumplir 70 años en Argentina. Y bueno, eso fue para nosotros una oportunidad, por ejemplo. El sector automotriz siempre fue, sobre todo en los últimos años, como un poco ejemplo o como un modelo también a seguir de esto que vos decías, modelo exportador, producción nacional, empleo. ¿Sentís que, o sea, cuál es el potencial o el crecimiento mucho más allá si quizás se arreglaran algunas variables? Yo creo que Argentina podría vender hoy tranquilamente 500.000 autos, este año el mercado va a ser 400.000, y un mercado natural en Argentina son 600.000 autos por año. Hemos tenido, si ustedes recuerdan, periodos de 800.000 autos, sí. Por 800.000 autos era un poquito por ahí, un mercado un poco sobrecalentado. Un mercado natural en Argentina sería 600.000 autos con un nivel de producción probablemente próximo a 1 millón, con autos que se exportan, y sobre todo lo que vemos también que Argentina está especializándose en lo que es vehículos utilitarios. Eso está bastante bueno. Bueno, nosotros tomamos una definición muy grande hace 3 años atrás, es decir, que queríamos que nuestra fábrica Santa Isabel sea el hub de vehículos utilitarios de Renault en América Latina, porque creo que es una posición más natural para que Argentina pueda competir con las otras fábricas automotrices que hay en América Latina. Así que sí, creo que hay espacio, por eso que decimos que si bien el contexto es complejo, creo que hay espacio todavía para crecer y para mejorar mucho. Y hay autos, porque justo estábamos hablando en la previa que hasta el año pasado cuando estábamos hablando en los últimos meses era bueno, pero Pablo, ¿hay autos? ¿Puedo ir a comprar un auto? Hay autos, bueno, pues si no, algunos que están acá me van a escuchar, me van a matar, me van a decir dónde están los autos. Yo creo que hay que separar entre autos importados y autos nacionales. El año pasado había efectivamente todavía coletazos muy fuertes de lo que era la crisis de semiconductores, entonces era como que había un faltante de autos en general. Ahora lo que vemos es que autos fabricados en Argentina hay bastante disponibilidad, o sea, diría que es difícil que no se encuentren autos fabricados en Argentina en los concesionarios, lo que obviamente falta un poco más de disponibilidad de vehículos importados, así que hay que dividir un poquito de esa forma. Está en camino. Está en camino, exactamente. Ana, contanos, qué miedo. No, pero cuando hablas con los clientes, digo, y ¿con qué preocupaciones vienen a vos? ¿Con qué preocupaciones? ¿Con qué pedidos? ¿Con qué no te digo casi que papel de psicóloga, pero un poco me imagino que sí? ¿Cuáles son como...? Mira, reflexionaba la pregunta anterior y tiene un poco que ver con esto. Una de las cosas que pasaron en la Argentina a partir de la pandemia es que se catalizó muchísimo el talento adentro de lo que es Argentina, y las capacidades de la gente que trabaja en la industria financiera se complementaron con conocimiento de tecnología, y tenés hoy proyectos de fintech, de insurtech, etcétera, que son una gran oportunidad. En esto del esfuerzo exportador de Argentina, una de las cosas que se están exportando, que también se habló en el panel anterior, es el talento, y va a requerir de un esfuerzo retenerlos porque hoy tienen oportunidades, o lo que puedes hacer es invertir en buenos proyectos de fintech y aprovechar esa oportunidad. Pero hay una parte que a mí me sigue pareciendo interesante, en particular para los patrimonios personales, no solo corporativos, que es que el dinero tiene una connotación tan emocional y tan afectiva para las familias argentinas que la interfaz humana no se va a terminar del todo. Entonces tenés la automatización y tenés también, si tenés las habilidades desarrolladas, la oportunidad de tener un efecto diferenciador en esa oportunidad. Y en esa tesitura te pasa también con el CFO o con el CIO de una compañía. Necesita alguien con quien pelotear ideas para bajarle el estrés. Y ahí me parece que tenés una oportunidad de crecimiento y de cercanía con el cliente. A nosotros nos gusta más esa cosa más tailor-made y esa cosa más cercana, tanto con nuestros clientes corporativos como con las familias de alto poder adquisitivo, y eso es lo que me parece que es una gran oportunidad. Además, realmente en la Argentina, y solventando algunas incertidumbres que vamos a tener que ir transitando en los próximos meses, va a haber oportunidades de upside de inversión enormes que todavía no están definidas. Eso te iba a preguntar, quería saber cuáles eran. Nada, bueno, si la Argentina resuelve sus cuestiones de mediano y largo,
o por lo menos se orienta hacia ahí, vas a ver probablemente un montón de oportunidades de inversión, por ejemplo, en las áreas de energía, de utilities, etcétera, que transitados de nuevo los primeros meses de incertidumbre, vas a tener un upside ahí seguro. Vaca muerta es la gran clave. Y bueno, y la gran disyuntiva de los bonos argentinos, ¿no? Que hoy valen lo que valen por las incertidumbres que tenés, pero que probablemente sea una oportunidad para aquellos que hoy estén con apetito al riesgo. ¿Cuáles diría que son para ustedes como quizá los 3 principales desafíos a afrontar? Para no usar la palabra problema, que quizá tiene la connotación más negativa, pero digo, si cada uno tuviera que elegir 3 temas, macro, micro, no importa, de su industria general del país, que en lo que queda de, no sé si vamos a, no creo que se resuelvan en lo que queda este año, pero que sí mirando como un poquito más a largo plazo y a quien le toque el año que viene arrancar con esto, como que serían quizá clave o importantes para esto, para la senda o para encauzar. Mira, yo no sé si te voy a dar, en mi opinión, un tema que después cascadea en un montón, que es diálogo. Ese es el principal desafío que creo que el país tiene por delante y que después lleva a temas de índole, bueno, dólares, fiscales, un montón de otros temas, ¿no? El tema para mí que es importante es justamente que a nivel político exista el diálogo necesario para poder tener esa construcción de futuro y tener una visión bastante común. Obviamente este es un año de elecciones, entonces pretender diálogo en un año de elecciones es un poco, o sea, no voy a ser tan naif, claramente no se puede, pero después sí tenemos que construir eso. Y te voy a dar un par de ejemplos. Primero, la ley de promoción de inversiones que se votó hace algún tiempo atrás. Es una ley que desde la industria automotriz veníamos a través de ADEFA discutiendo con el gobierno. Es una ley que lo que buscaba era dar visibilidad para lo que es una mayor integración local en proveedores locales, el desarrollo justamente con un poco más de estabilidad a largo plazo. Es una ley que va hasta el fin de esta década y pasó por el Congreso y se votó casi por unanimidad. Creo que tuvo 3 abstenciones, básicamente. Entonces vos fijate, como a pesar de las discusiones políticas que pueda haber, hubo un punto de acuerdo donde todo el mundo estuvo de acuerdo y desde el punto de vista de las inversiones de las grandes compañías, lo que da es estabilidad. Es decir, bueno, okay, yo sé que voy a invertir y por los próximos 10 años son una ley que fue aprobada en el Congreso y que además tuvo casi unanimidad. Quiere decir que no importa el gobierno que venga después, hubo acuerdo para esto. Y sobre eso es una pequeña puntita del iceberg. Hay un montón de temas que en mi punto de vista, a pesar de que siempre va a haber diferencias de los distintos partidos, pero hay un montón de temas que hay áreas de acuerdo que se pueden encontrar para definir reglas claras para el futuro y eso para mí es fundamental. Y lo mismo que aplica a nivel de un país, aplica en las compañías. Y te voy a dar un ejemplo, bueno, las grandes multinacionales son organizaciones extremadamente matriciales. Eso quiere decir que, bueno, tenés la verticalidad del país y tenés todas las funciones, comercial, industrial, ingeniería. Y por ahí la gente a veces no lo sabe, pero cuando trabajas en una multinacional, visto afuera, uno dice, bueno, el señor o la señora es el CEO o la CEO de la filial, entonces es todopoderoso, nada más lejano a eso. Uno tiene que dialogar constantemente para lograr acuerdos y poder hacer avanzar los temas. Bueno, lo mismo que aplica en la micro es algo que es fundamental para mí, para el país. Ana, tiendo a coincidir. Te queda el cierre. No, tiendo a coincidir, el consenso va a ser el nombre del juego, va a ser difícil construirlo, es un mundo polarizado, la Argentina no es la excepción y me parece que la Argentina se debe conversaciones fuertes sobre cambios estructurales que van a ser necesarios y me parece de cualquier manera que la mayoría de la población pareciera que ya no es tan mala palabra discutir estas cuestiones como el déficit fiscal, etcétera. Vamos a ver en las elecciones cómo se define, pero me parece que es interesante que haya una situación de consenso previo porque hay desafíos estructurales que tenemos que resolver de lo más democráticamente posible, pero en consenso y en diálogo. Bueno, más temprano Donato usó una metáfora parecida y creo que vamos a tener que volcarnos todos ahí. Él hablaba del budismo y de los dos lados del río y cómo termina siendo el mismo, así que creo que
vamos todos para el mismo lado. Espero Así que es. sí. Bueno, muchas gracias a los dos Cumplimos con el tiempo, mirá. Pero perfecto. Perfecto, mira, Perfecto. 0-0. Marcó 0-0-0 y cortamos. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Gracias a ustedes. Gracias.